Sobre el hormigón agrietado, la voz de Andrew Lawson atravesó la oscuridad. Déjenla ir. Su bolsa de lona con dinero yacía a los pies del secuestrador, pero los hombres solo se burlaron. Entonces, para sorpresa de todos, no fue Andrew quien cambió la situación. Fue Laia, de 7 años. Atada a una silla, con la mejilla llena de lágrimas, levantó la barbilla y dijo con una calma sorprendente: «No pueden venderme. Sé quiénes son». Uno a uno, reveló sus verdaderos nombres, sus familias, sus secretos, convirtiendo su poder en pánico. Las sirenas aullaban a lo lejos. La risa de los hombres se transformó en miedo al derrumbarse su confianza. Y en ese momento, Andrew se dio cuenta de que esta niña, que una vez había rogado por dormir en una caseta de perro, era más valiente que cualquier adulto que hubiera conocido. Lo que sucedió a continuación no solo cambiaría su vida, para siempre, sino también la de él. La tormenta que azotó Newport, Rhode Island, esa noche fue diferente a todo lo que la ciudad había visto en años. Lluvias torrenciales azotaban el puerto, convirtiendo el elegante paseo marítimo en una mancha de luces temblorosas, que se reflejaban en el agua negra. El viento aullaba por las estrechas calles, y la mayoría de los residentes adinerados de Newport se escondían tras las murallas fortificadas de sus mansiones. Pero no todos tenían un refugio así. Laia Brooks, de 7 años, corría descalza por callejones inundados, sus delgadas piernas chapoteando en los charcos, su vestido empapado pegado a su estremecido cuerpo. Se aferraba a un conejo de juguete harapiento, su única posesión, su única ancla a un mundo que la había abandonado. El trueno resonó en lo alto, pero más fuerte que la tormenta era el eco de las voces de los hombres que había dejado atrás. Antes, ya no la perseguían, pero el recuerdo de sus burlas aún se aferraba como sombras. En la colina, sobre el puerto deportivo, se alzaba la finca Lawson, una imponente fortaleza de cristal y piedra con vistas al Atlántico. Era una casa de la que se hablaba en susurros, no solo por su tamaño, sino por el hombre que la habitaba. Andrew Lawson, un multimillonario promotor inmobiliario cuyo imperio se extendía desde Nueva York hasta Los Ángeles, residía allí solo. El mundo lo conocía como inquebrantable, brillante y disciplinado hasta la frialdad. Para quienes lo conocían personalmente, que eran pocos, era un hombre que lo tenía todo, menos conexiones. Para Yaya, sumida en la desesperación, la mansión parecía la única esperanza que le quedaba. Se coló por un hueco en la verja de hierro, raspándose el brazo con el metal, y se metió entre los setos que bordeaban el camino de entrada. La lluvia le corría por la cara y le entraba en la boca, respirando con un repentino ataque de miedo. Se acurrucó tras un rosal, temblando, abrazando a su conejo para calentarse. Se habría quedado allí hasta que el frío la reclamara si no fuera por el suave rugido de un motor. Un elegante sedán negro apareció, con las luces delanteras cortando la tormenta. Andrew Lawson salió, ajustándose el cuello del abrigo, con la mente ya centrada en las reuniones en Boston y los informes legales apilados en su escritorio. Se movía con la serena precisión de quien controla imperios, ajeno a la tormenta que lo rodeaba hasta que una vocecita atravesó la noche. «Señor, ¿puedo dormir en su caseta de perro esta noche?» Andrew se quedó paralizado. Por un momento, pensó que el viento se burlaba de él. Entonces la vio, una figura diminuta, apenas iluminada por las luces de la entrada, empapada, agarrando un conejo de peluche como si fuera la vida misma. Su voz tembló al añadir rápidamente: «Me callaré. Solo hasta que pase la tormenta». Andrew se había enfrentado a juntas directivas hostiles, había sobrevivido a crisis financieras, había negociado contratos multimillonarios, pero nada en su vida lo había preparado. La tormenta había pasado, pero dentro de la finca Lawson se avecinaba una tormenta muy diferente. Andrew Lawson,
El hombre cuya vida se había cimentado en una disciplina inquebrantable, ahora se encontraba paseando por los suelos de mármol de su casa con una niña de pelo mojado siguiéndolo tímidamente. Laia Brooks solo había pedido una caseta para el perro, pero él le había abierto la puerta principal de una de las fincas más ricas de Rhode Island. Al hacerlo, había derribado los muros que había construido durante años a su alrededor. Le dio toallas, leche caliente y una habitación de invitados más grande que la mayoría de los apartamentos. Sin embargo, cuando la dejó esa noche, se sentó en su estudio, incapaz de concentrarse en los documentos que tenía delante. Su mundo siempre había estado hecho de números, contratos y rascacielos. Ahora, por primera vez en décadas, lo interrumpió el sonido de unos pequeños pasos que se acercaban por el pasillo. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó el gran comedor. Andrew se sentó a la cabecera de la larga mesa, esperando silencio. Pero entonces oyó el leve arrastrar de los pies de Hila, el tintineo del desgastado ojo de su conejo contra la madera al dejarlo junto a su plato. Comió con cautela, metiendo la mitad de la tostada en el bolsillo cuando pensó que él no la estaba viendo. Hábitos de supervivencia que le retorcieron el corazón más de lo que quería admitir. No tienes que esconder comida aquí, dijo en voz baja, con los ojos muy abiertos, llenos de duda. La gente cambió de opinión, susurró. Fue entonces cuando Andrew se dio cuenta de lo profundas que eran sus heridas. Y, sin saber del todo por qué decidió hacer algo que no había hecho en años, cancelar sus reuniones. En cambio, la llevó a Boston. La ciudad deslumbró a Laia. Apretó la cara contra la ventanilla del coche, su aliento empañando el cristal mientras contemplaba las torres de los grandes almacenes y la multitud. Andrew la condujo a una tienda de ropa, pero le temblaban las manos al alcanzar el vestido más barato del perchero. «Ya es suficiente», dijo en voz baja. «No», respondió Andrew con voz firme pero amable. «Te mereces más que suficiente». Se suponía que iba a ser un momento de sanación, pero entonces Laia se quedó paralizada. Su pequeña mano agarró la manga de Andrew. Su cuerpo se tensó de terror. Siguiendo su mirada, Andrew vio a 3 hombres de pie al otro lado de la calle, observándola con sonrisas depredadoras. Uno de ellos, alto y con barba áspera, se inclinó hacia los demás y señaló la tienda con la cabeza. El susurro de Laia era apenas audible. «Son ellos». A Andrew se le heló la sangre. Sin dudarlo, se interpuso entre ella y la puerta. Los hombres cruzaron la calle. Sus movimientos eran deliberados, como depredadores que acechan a su presa. Los clientes dentro de la tienda apartaron la mirada, fingiendo no darse cuenta. Andrew salió primero, con la tormenta en el pecho, más fuerte que el tráfico a su alrededor. El hombre barbudo se burló. «Parece que encontraste a nuestra amiguita. Nos pertenece». Otro añadió, escupiendo en la acera. «Nos debe una». La voz de Andrew era aguda, cortando. A través del ruido de las calles de Boston. «Es una niña, y nunca volverás a acercarte a ella». Los hombres rieron, pero no había calidez en su voz. «¿Crees que el dinero puede cambiar lo que es?», se burló el barbudo. «Las ratas callejeras siempre se arrastran». Andrew conocía los juegos de poder. Él reconoció la extorsión al oírla. Aún así, con Laia temblando detrás de él, buscó su billetera. Sacó billetes y se los puso al hombre en la mano. «Toma esto y desaparece». Tomaron el dinero, pero sus ojos se posaron en Laia. Sus sonrisas dejaban claro que esto no había terminado. Andrew la jaló de vuelta al coche y cerró las puertas. Laia presionó su rostro contra su manga, susurrando. «No pararán. Nunca pararán». Esa noche, la mansión se sintió diferente. Incluso, con seguridad, Andrew sabía que esos hombres eran sombras acechando tras las puertas. Y las sombras tenían una forma de colarse. La noche siguiente, un golpe en la puerta provocó más disturbios. Una mujer
Se presentó como Jene Morales, trabajadora social de Providence. Le habían llegado informes sobre un niño visto en la finca Lawson. Le preguntó de dónde venía Laya, porque Andrew la había acogido. Laya se aferró al respaldo de su silla, suplicando, «Por favor, no me mandes lejos. Él me cuida». Andrew sintió que la ira lo invadía al pensar que la burocracia la había dejado. Pero antes de que pudiera responder, otra voz lo interrumpió, aguda, desaprobadora, familiar. Caroline Lawson, su hermana mayor, irrumpió en la habitación sin ser invitada. Una política en Washington. Sus palabras cargaban con el peso de su reputación. Andrew, ¿qué locura es esta? ¿Te das cuenta del escándalo? ¿Un multimillonario que alberga a una niña de la calle en su patrimonio? Destruirá nuestro nombre. Sus acusaciones lo hirieron más de lo que esperaba porque lo obligaron a afrontar la verdad. No solo estaba arriesgando su reputación, también estaba arriesgando la de ella. Pero cuando miró a Laya, temblando de miedo ante la idea de que se lo llevaran, se dio cuenta de que ya había tomado una decisión. «No me importa el escándalo», dijo Andrew con firmeza. «Ella se queda». Los ojos de Caroline brillaron. Jene Morales permaneció tranquila, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. Y Laya se aferró con más fuerza a la silla de Andrew, susurrando, «Por favor». Esa noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre Newport, Andrew permaneció despierto, mirando por la ventana. Había construido su vida sobre el control, sobre mantener a raya sus emociones. Pero Laya lo había destrozado. Era más que una niña necesitada. Era una prueba de quién era él realmente. Y sabía que si le fallaba, nunca se lo perdonaría. Las sombras fuera de la finca se sentían más cerca que nunca. Los hombres de Boston no habían terminado lo que empezaron. El sistema estaba dando vueltas, listo para llevársela. Y las palabras de Caroline resonaron en sus oídos como una advertencia. Pero por primera vez en décadas, Andrew se sintió vivo, no por su fortuna, sino porque tenía algo por lo que luchar. Y cuando llegó la pelea, supo que no se contendría. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Andrew tomó la decisión correcta al enfrentarse a su hermana y al sistema? ¿Se habrían enfrentado a esos hombres en la calle como él o se habrían marchado? ¿Creen que el dinero puede realmente proteger a alguien del peligro? ¿O importa más la valentía? La tormenta que trajo a Yaya Brooks a la casa de Andrew Lawson ahora parecía un recuerdo lejano. Sin embargo, las sombras que traía no habían desaparecido. Semanas después del enfrentamiento en Boston, Andrew vivía con el temor persistente de que esos hombres volvieran a intentarlo. Reforzó la seguridad. Habló con abogados sobre la tutela. Y todas las noches le aseguró a Laya que, como a salvo. Pero en el fondo, sabía que la seguridad no se trataba solo de puertas cerradas ni cuentas bancarias. Se trataba de confianza, pertenencia y la promesa que le había hecho en el momento en que le abrió la puerta. Una tarde, Jene Morales regresó a la finca para una visita de seguimiento. Había visto innumerables casos de niños abandonados y benefactores adinerados que cambiaban de opinión cuando la responsabilidad se volvía incómoda. Pero mientras observaba a Laya, acurrucada en el sofá junto a Andrew, riéndose de un cuento que él leía en voz alta, vio algo diferente. Esto no era caridad. Era una familia en ciernes. Aún así, el pasado seguía latente. Una semana después, mientras Jene llevaba a Laya a Providence para un chequeo médico, ocurrió lo impensable. Una camioneta se acercó chirriando a la puerta de la acera, se abrió de golpe, y los mismos hombres de Boston arrastraron a Laya adentro. Jene gritó, luchando por sujetarla, pero le pusieron una nota en las manos antes de desaparecer entre el tráfico. Temblando, Jene llamó a Andrew. Se la llevaron. Tienes 24 horas. ¿Quieren dinero o se la van? Por primera vez en años, Andrew se sintió impotente. Su fortuna, su influencia,
Sus muros de control no significaban nada en ese momento. Pero el miedo solo agudizó su determinación. No los dejaría ganar. La exigencia era simple. Llevar $100,000 al puerto de Nueva York antes de medianoche. Sin policía. Andrew retiró el dinero, pero sabía que no se trataba de dinero. Se trataba de poder, de crueldad. Cuando llegó a los muelles, el aire nocturno olía a sal y óxido. Bajo el parpadeo de una bombilla, vio a Zulaya atada a una silla, con su conejo de juguete tirado a sus pies. Sus ojos se abrieron de par en par con alivio al verlo. «Señor Andrew», susurró con voz ronca pero firme. «Suéltela», exigió Andrew, arrojando la bolsa de lona a sus pies. «Cójala y desaparezca», se burló el líder barbudo. «¿Cree que esto es una transacción? Ella vale mucho más que esto». Antes de que Andrew pudiera dar un paso al frente, la voz de Laya rompió la tensión. «No puede venderme. Sé quién es». Sus palabras dejaron atónitos a todos. «Tyler Briggs», dijo con firmeza, mirando fijamente al hombre que la había sacado a rastras de la clínica. «Vive en la calle Maple. Tiene una hija en la escuela primaria Riverside. Quiere que sepa a qué se dedica realmente». Los hombres se quedaron paralizados. Se giró hacia el segundo, con su vocecita nítida como el cristal. «¿Y usted, Oscar Nunes? Su madre está en el hospital de Providence. Sabe de dónde sale el dinero para sus facturas». Incluso Andrew estaba conmocionado. Laya, con solo memoria y coraje, había cambiado el equilibrio de poder. Los hombres vacilaron, su arrogancia se desmoronó bajo el peso de la exposición, y a lo lejos, las sirenas aullaron. Jenny había desobedecido la súplica de Andrew y había llamado a la policía. El pánico se apoderó de los secuestradores. Cortaron las cuerdas de Laya y huyeron en la noche, dejando atrás la bolsa de dinero. Andrew corrió hacia ella, abrazándola. Su pequeño cuerpo se estremeció contra su pecho, pero su voz era firme cuando susurró: «Sabía que vendrías». La abrazó con más fuerza que nunca. El peso del alivio rompió su control. «Nadie te volverá a separar de mí». Para cuando llegó la policía, los hombres se habían ido. Pero no importaba. Laya estaba a salvo. Y en ese momento, Andrew entendió la verdad. No se trataba de reputación, dinero ni riesgo. Se trataba de amor, ese tipo de amor que había evitado toda su vida, pero que ahora se había convertido en lo único que importaba. 6 semanas después, en un tribunal familiar de Manhattan, Andrew estaba con Laya a su lado. Llevaba un vestido azul pálido, el cabello cuidadosamente trenzado y su conejo de juguete cuidadosamente escondido bajo el brazo. Cuando el juez le preguntó dónde quería vivir, su respuesta fue clara e inquebrantable. «Con el señor Andrew, con mi padre». La palabra lo impactó más fuerte que cualquier acuerdo que hubiera firmado. Se le nublaron los ojos y, por primera vez en décadas, Andrew Lawson dejó caer lágrimas en público. La adopción se finalizó en 1 hora y Laya Brooks se convirtió oficialmente en Yaya Lawson. De vuelta en Newport, la finca Lawson se transformó. Los pasillos que antes resonaban con silencio ahora resonaban con risas, pasos y el pequeño caos de la vida familiar. Dibujos decorados el refrigerador. Balones de fútbol cubrían el jardín. Andrew ya no encontraba la mesa vacía. Volvía a casa con su hija, que corrió a sus brazos. Pero la historia de Andrew y Laya no terminó en la finca. Junto con Jenny Morales, crearon el refugio de Laya, una red de refugios en Rhode Island dedicada a niños que necesitaban más que comida o una cama. Necesitaban seguridad, dignidad y una oportunidad. En la inauguración del primer centro, Laya se paró orgullosa junto a Andrew, cortando la cinta con manos que antes temblaban de hambre. Le susurró: «Los estamos ayudando, ¿verdad?». Él asintió con la garganta apretada. «Porque me enseñaste cómo». Una noche, en el jardín donde ella había entrado por primera vez en su vida,
Laia tiró de su mano hacia una pequeña caseta de madera para perros que había pintado de blanco y rodeado de flores. Una placa sobre la puerta decía: por cada niño que sigue buscando un hogar. Y para aquellos que la han encontrado. Andrew se arrodilló a su lado, con la voz quebrada. Una vez me pediste una caseta para perro, pero me diste un hogar. No. Laia sonrió, con los ojos brillantes. Me diste una familia. Y en la tranquilidad de esa noche de Rhode Island, Andrew Lawson finalmente comprendió que la mayor fortuna que un hombre podría tener no se medía en torres ni en dólares, sino en el amor de un hijo que creyó en él. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si les llegó al corazón, comenten el número 100 abajo y díganos desde dónde lo ven. Nos encantaría escucharlo. No olviden compartir este video para que más personas crean en el poder del amor y las segundas oportunidades.